sin lugar a duda, no caminar debe ser una experiencia dolorosa tanto física como emocionalmente. Llegar a realizarlo por medio de una cirugía o una recuperación o por medio de una prótesis o aún con la ayuda de una silla de ruedas puede ser algo alentador para muchos. Bueno, en la época que vamos a estudiar en este tiempo, tendremos la oportunidad de abrir la Biblia en Hechos capítulo 14 y versículo 8. En el tiempo del cual vamos a hablar, la condición del paralítico era una condición bien compleja. Lo hemos estudiado en otras ocasiones y hemos observado que ellos eran puestos para mendigar, bien sea al lado de los caminos o también cerca a las plazas públicas o cerca a los templos. Lo que hoy vamos a observar es el que jamás había andado. Si usted ya está en su Biblia, allí en Hechos capítulo 14 y versículo 8, nos va a hablar de un cierto hombre que estaba en Listra. Pero observemos desde el versículo 6 para observar un poco del contexto, para conocer qué estaba pasando allí y qué fue lo que le sucedió a Pablo y también a Bernabé allí en estos lugares. Versículo 6 del capítulo 14 nos dice: habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Ellos ahora se encuentran en Listra, y por donde iban ellos predicaban el evangelio. El hecho de la persecución no cambiaba el mensaje. Se encontraban ahora predicando quizás cerca a un templo pagano o a una plaza pública. Algunos por el contexto dicen que estaban allí cerca a un templo de Júpiter, que se rendía adoración a Júpiter. Bueno, habían muchas personas con diferentes enfermedades en estos lugares, en las plazas públicas, como lo dijimos, o por los caminos. Pero observemos el versículo 8, porque allí dice la escritura que había cierto hombre, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esta es la descripción que nos da la escritura de este varón, un hombre imposibilitado totalmente de los pies, un cojo de nacimiento, que jamás había andado. Pero hace este hombre algo especial en el versículo 9. Dice que ¿qué hizo? Escuchó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Bueno, este hombre escuchó hablar a Pablo. Ya escuchamos, leímos, observamos por medio de la palabra del Señor qué era lo que estaban ellos haciendo, predicando el evangelio. Bueno, en esta circunstancia y en este mensaje no se nos dice mucho con respecto a qué era lo que estaban predicando. Quizá estaban allí en una ciudad griega y estaban ellos hablando a personas gentiles y de pronto estaban ellos diciendo no la historia del pueblo de Israel. Ahora ellos estaban hablando el mensaje de Jesucristo y no se nos dice la estructura, cómo empezaron, pero sí se nos dice que estaban predicando el evangelio. Y puede ser que en este momento el mensaje contenía alguna de las referencias a las sanidades del Señor Jesucristo. Y Pablo percibe esto y mira lo que va a decir cuando percibe que el hombre está escuchando atentamente al evangelio, cuando percibe que el hombre tenía fe para ser sanado. Es más, creo que el hombre ya había puesto su confianza en la persona del Señor Jesucristo, en el mensaje del evangelio, por lo que dice el versículo 10. Dice que Pablo fija en él sus ojos y viendo que tenía la fe para ser sanado, entonces hay un cruce de miradas, por decirlo así,
Y el hombre fija los ojos en Pablo, pero creo que también Pablo fija los ojos en él. Le observa atentamente. Tiene conciencia ahora Pablo de su necesidad. Pero más que Pablo, es Dios quien está observando al hombre. Y claro, el hombre tenía fija sus oídos, su mente, su corazón y su vista en lo que Pablo estaba enseñando. Entonces, aquí vemos la respuesta en el versículo 10. Dijo a gran voz. ¿Quién dice a gran voz? Es Pablo. Pablo, el apóstol, con la autoridad de Jesús. Fue clara su voz y autoritativa. Y mira lo que le dice. Levántate derecho sobre sus pies. Y él saltó y anduvo. Qué precioso esto. De inmediato se produce el milagro. Y el júbilo y la alegría del hombre que jamás había andado, este hombre ahora puede caminar. Y nos dice el texto que saltó y anduvo. Qué precioso es lo que pasa cuando ponemos nuestra mirada y nuestra vista, más que en la persona, en el Evangelio. En el Evangelio del Señor Jesucristo. Él estuvo atento a lo que Pablo estaba hablando, al Evangelio. Y de esta sanidad encontraremos tres cosas fundamentales. Primero, querido hermano y amigo, el Evangelio es incontenible. Sea cual sea la forma de persecución, jamás callarán la voz del verdadero cristiano. Jamás se podrá callar la voz del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Una vez más, el Evangelio es que Jesucristo vino a este mundo conforme a las Escrituras, que padeció y fue crucificado conforme a las Escrituras, que murió y fue sepultado, pero también que resucitó con gran victoria al tercer día para darnos vida y vida eterna. Ese es el Evangelio. Y entonces lo primero que vemos es que sea cual sea la persecución, jamás callarán la voz del verdadero cristiano. El Evangelio es incontenible. Número 2. Las maravillas, sanidades y señales cambiarán con el tiempo. Sí, puede que en diferentes temporadas de la historia, como en la que vivimos hoy día, año 2024 después de Cristo, y aún estas sanidades y señales sean pocas, y aunque no sea la práctica de la iglesia, y lo que vemos reflejado aún hace 2000 años también, no fue la práctica de Pablo años después, porque observamos en sus cartas que uno de sus discípulos está a punto de morir, Epafrodito, y Timoteo con problemas intestinales o con problemas gástricos o con problemas de estómago más bien, tiene que aún hacer cambios en su dieta. Entonces vemos que Pablo no les sana a ellos, pero aún así la persona de Jesucristo tiene todo poder y Jesucristo es el mismo y no cambia por los siglos de los siglos. Y aunque hoy no se manifiesten este tipo de señales, maravillas y prodigios por medio de ninguna persona en especial, de ningún nombre, el Señor sigue siendo el mismo, sigue teniendo todo poder y si desea, Él hace su voluntad en cuanto a las afecciones físicas y emocionales y espirituales de cualquier ser humano, de cualquier persona de su creación. Por eso Él es grande y poderoso y Él es soberano sobre toda decisión final. Entonces tenga su fe, querido hermano, tenga su fe y persevere en su fe puesta en el Señor Jesucristo. Es lo segundo. Lo tercero es que no solo esté cojo, sino ninguna persona desde su nacimiento podría caminar por sí misma si Dios no es quien le permite el caminar. Dios había recuperado la firmeza de los pies del hombre, pero tu vida espiritual,
¿Hoy camina tu vida espiritual? Dios es quien concede el poder de caminar. Y la condición hoy para que usted y yo caminemos es creer en el Señor Jesucristo y aceptar la salvación que Él nos entrega. De otro modo, usted, querido amigo, jamás podrá andar y continuará siendo un paralítico espiritual, uno que jamás podrá ir al cielo con Dios. Pero si usted acepta al Señor Jesucristo, acepta ese milagro, pues usted como el cojo podrá caminar y aún de gozo podrá saltar y andar de la mano del Salvador. El que jamás había andado, hoy camina. ¿Por qué? Porque es Dios quien puede darle la firmeza a los pies de cada ser humano para caminar a su lado. Mis hermanos, un buen día y bendiciones.